Ahora la siguiente ponencia se enfocará en las consecuencias demográficas y dinámicas de la transformación del paisaje para una orquídea epífita andina trópica, a cargo de Nora Elena Ospina, bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Biología y Ecología, candidata a doctor en Ciencias Biológicas en la línea de conservación. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos. Como siempre, un poquito nerviosa de estar acá enfrente, pero con muchos ánimos y con mucho placer de poder compartirles hoy a ustedes los resultados preliminares de mi tesis doctoral. Estamos entonces hablando de las consecuencias demográficas y genómicas de las transformaciones del paisaje en una orquídea epífita tropical. Estamos hablando específicamente de Rhodylhesia granadensis. Aquí entonces maravilloso equipo de trabajo que me ha acompañado durante estos años del doctorado. Y bueno, pues ya hemos escuchado bastante acerca de Colombia, de las orquídeas, estamos pues aquí entre especialistas. Así que simplemente recordarles que Colombia pues hace parte de uno de los hotspots de diversidad a nivel mundial y vamos a hablar específicamente de la zona del noroccidente de los Andes, en donde tenemos pues una situación bastante benévola en nuestro país, precisamente por la bifurcación de la cordillera de los Andes en los terramales, y esto genera una gran diversidad de orquídeas que precisamente pues, se ha tratado ampliamente en las charlas de cómo entre Colombia y Ecuador tenemos la mayor concentración y la mayor diversidad de orquídeas que se presentan en el mundo. Y esto coincide precisamente con estas formaciones andinas en donde pues hay muchos otros ecosistemas muy diversos, pero es precisamente en la zona de los Andes donde se concentra gran cantidad de esta diversidad y sobre todo gran cantidad de endemismos que se presentan en esta zona del mundo. Entonces simplemente pues para contarles, recordarles son más de 4.000 especies en nuestro país, más de 1.000 endémicas del mismo, y precisamente porque les vamos a hablar entonces de una especie endémica que es Rhodylhesia granadensis, que ayer Caro ya nos estaba hablando bastante al respecto de sus procesos y en la cual hemos venido explorando muchas líneas de investigación desde hace ya unos años con el fin de tomarla como una especie de modelo gracias a que todavía es bastante abundante en nuestros ecosistemas naturales, poder hacer toda una investigación alrededor de todas esas facetas, sobre todo ecológicas, que todavía son tan desconocidas en este medio de las orquídeas y de las orquídeas colombianas. Entonces, como esta planta es una planta andina, está en clima medio, zona cafetera, por decirlo de alguna manera. Entonces esta zona de los bosques subandinos, este clima medio, esta zona cafetera ha sido especialmente muy devastada en nuestro país. Es una zona, como nos decía Guillermo, al igual que el bosque seco, donde están las grandes urbes, donde están los grandes cultivos, específicamente de frutales, todo el boom que hubo con la cultura cafetera en nuestro país. Entonces son hábitats muy transformados, donde no hay muchas zonas de reservas y donde entonces estos grandes bosques ya fueron muy alterados, hubo procesos de entresaca, desaparición completamente de los bosques, y este es el paisaje que nosotros vemos en estas montañas, en la selva subandina y en la media montaña colombiana. Entonces son bosques muy fragmentados, ambientes muchas veces agroecosistemas, muchas simplemente ambientes agrícolas, monocultivos, pues sí es como la situación de árboles aislados, cultivos y poca cobertura, digamos, silvestre, de bosques nativos todavía. Entonces esta problemática de la fragmentación, de la desconexión de estas matrices de bosque no solo pues afecta a todos los organismos vivientes, ¿cierto? Entonces tenemos que estas fragmentaciones de alguna manera hacen que ya no se comuniquen estas poblaciones, que lentamente entonces empiecen a fragmentarse y empiecen a aislarse y a perder diversidad, a perder número de individuos, sobre todo a perder la oportunidad de que ese acervo genético entonces se recupere. De esa manera entonces tenemos algunos procesos de cuellos de botella y de esta manera las especies van perdiendo su capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Entonces es muy importante que nos pongamos en este escenario porque precisamente esto es lo que queremos evaluar en Rhodylhesia granadensis. Cómo las orquídeas y cómo las orquídeas epífitas y neotropicales están reaccionando a estas transformaciones del paisaje. Se han dicho algunas cosas en orquídeas, sobre todo europeas, pero nada sabemos respecto de las orquídeas neotropicales, de las orquídeas epífitas, porque lo que hay publicado es con terrestres. ¿Qué está sucediendo con estas transformaciones del paisaje? ¿Qué está sucediendo
con estas desconexiones de estas poblaciones que están cambiando sus dinámicas y que realmente pues esto es una cuestión que a largo plazo vamos a ver finalmente qué es lo que está sucediendo. Y este pues es un ejemplo de la capilla cuadricolor, de la cual también hemos hablado bastante en este evento, y que también tenemos algunas investigaciones muy interesantes en el formato de presentación de póster, que los invito a que vayan a revisarlas esta tarde, que vamos a tener pues un momento muy especial para explicarles qué es lo que estamos haciendo con respecto a las dinámicas poblacionales de las especies, precisamente en estos paisajes en constante transformación y en constante cambio. Entonces, esta es nuestra especie de estudio. Rodriguesia granadensis es una especie de ramita, se llama así porque es epífita, pero de las ramitas chiquiticas. Entonces nosotros la encontramos de manera silvestre en los bosques, no es muy visible, no es una planta muy grande, es una planta dentro de las orquídeas, se podría llamar mediana, y vive, sobre todo prefiere estas ramas chiquiticas del dosel exterior de los árboles. Entonces, de tal suerte, cuando entramos al bosque, a Rodriguesia granadensis la recogemos generalmente del suelo y difícilmente la vemos fijada allí en su hábitat natural, precisamente porque es difícil acceder al dosel exterior del bosque. Si no tenemos pues camino de dosel o alguna otra instalación de logística, tecnología para acceder a ello. ¿Qué sucede? Que cuando el paisaje se ha transformado, Rodriguesia continúa en estos paisajes, pero varía su distribución vertical. Entonces, Rodriguesia granadensis es muy común dentro de los cafetales, dentro de los cultivos de cítricos, dentro de las fincas, incluso en los postes de los potreros, porque es una planta que de alguna manera parece que tiene algunas flexibilidades con los requerimientos del hábitat y es capaz de continuar viviendo, ya vamos a ver, no muy sanamente, en unas poblaciones que están también en ambientes fragmentados. Entonces, en estos ambientes fragmentados, y para muchos de los presentes acá, será una especie muy familiar, porque la tenemos muy cerca, al lado de la casa en los guayabos, en la finca en los cítricos, en los cultivos de café. Entonces estamos familiarizados con ella y de alguna manera es frecuente, culturalmente muy frecuente, no hay como preocupaciones respecto de su estatus de conservación, está listada en el libro rojo de las orquídeas de Colombia como preocupación menor. Y es precisamente por su, digamos, amplia distribución por un lado, pero también por la facultad precisamente de persistir las poblaciones en estos ambientes alterados. Tiene una particularidad muy interesante esta especie y es que es polimórfica para el color de las flores, y este polimorfismo es un polimorfismo discreto. Entonces aquí vemos como toda una variación, las tenemos desde el blanco hasta el rosa, casi un fucsia muy fuerte, pasando por amarillo, verde, algunas pintas rosas. Entonces es un polimorfismo que no podemos, digamos, estandarizar con un color definido, sino que dependiendo de las poblaciones se presenta mayor frecuencia de un color, mayor frecuencia del otro, pero en mis estudios previos con Rodriguesia, durante mi tesis de maestría, describimos que precisamente en estas poblaciones no hay un fenotipo que tenga mayor éxito reproductivo o un fenotipo más frecuente en alguna población específica. Y aquí se están abriendo unos interrogantes pues bien interesantes, que el plan precisamente de este estudio es empezar a agradar en todos estos nuevos interrogantes con nuevas herramientas. Entonces el plan, un poco el plan con esta especie, también es empezar a hacer zoom in dentro de la especie, dentro de la historia de vida de la especie, para tratar de un poco saberlo todo respecto de ella, que tenemos fácil acceso, pero a partir de esto poder empezar a darnos una idea de qué está pasando con otras especies epífitas igualmente, que son más escasas y que son mucho más difíciles de estudiar. Entonces, esta especie es polinizada por abejas eulocinas, específicamente Eulerma meriana, Eulerma cingulata y Xerete frontalis, son las que hemos visto en visitas, específicamente Eulerma cingulata, visitando, deponiendo y removiendo polinarios. Estas Xerete frontalis y Eulerma meriana se atraparon por medio de cebos de aroma con polinarios insertos, generalmente en la zona del rostro, y lo tomamos como evidencias de que esta especie está siendo polinizada por estas abejas eulocinas. Una cosa muy interesante es que en los fenómenos de polinización, en las visitas efectivas que observamos que las abejas se acercan y aterrizan sobre las flores con la probóscis extendida. Y entonces la bibliografía nos enseña
que cuando las abejas, estas son abejas ruteras que tienen alguna capacidad de aprendizaje, y que cuando la abeja llega con la probóscide extendida es porque hace parte de su ruta de forrajeo, porque ya sabe que allí hay alimento. Entonces esta es una orquídea nectarífera que hemos caracterizado que tiene en un promedio 30 grados Brix de azúcar, y precisamente está dentro del rango de que estas abejas de lengua larga suelen forrajear. Esto es muy interesante desde el punto de vista de que las abejitas entonces tienen la capacidad de visitar y de aprender con respecto de esta especie en particular. En cuanto a la distribución, entonces tenemos una distribución, ya les decía yo, que era de media montaña, pero es una especie endémica de nuestro país, es una especie endémica de Colombia, con una distribución muy particular, porque entonces la estamos viendo desde el extremo norte, nororiente, muy cerca de la frontera con Venezuela, entre Pamplona y Cúcuta, hasta Pasto, Nariño, un poco más al sur de Pasto, alrededor de Pasto, Chachagüí, Sandoná, muy cerca de la frontera con Ecuador. Entonces nosotros diríamos que realmente sí es endémica de Colombia, es falta de muestreo que está sucediendo. Entonces estos son datos específicamente del QBIF, que después fueron filtrados para no, digamos, para sacar los datos de los herbarios del mundo, porque si no nos iba a dar una distribución un poquito loca. Pero precisamente aquí lo que estamos viendo es que Rodriguesia granadensis está en las tres cordilleras, está en ambas vertientes de las tres cordilleras y restricta exclusivamente a Colombia. Entonces esto despertó bastante suspicacias en mí específicamente, y empecé a preguntar a la gente en Venezuela, empecé a preguntar a la gente en Ecuador, a consultar las colecciones que están disponibles en línea, a escribir a los curadores de las colecciones que no estaban disponibles en línea, y no hay absolutamente ninguna evidencia para decir que la especie se encuentra en los países vecinos. Entonces, por ahora, y con los métodos de verificación que he tenido a la mano, porque no he viajado más allá de Cúcuta hacia Venezuela, ni tampoco he viajado hacia la frontera de Ecuador buscándola, pero sí he consultado a estos que han explorado estas zonas, y hasta ahora no tenemos evidencia de ello. Entonces el plan hoy es hablar de cómo esta especie reacciona precisamente a la transformación del paisaje, pero paralelamente tenemos otra pregunta dentro de mi tesis doctoral muy interesante, y es cómo es la filogeografía de la especie, porque pues es muy interesante esta distribución, y yo espero que en futuras reuniones pues pueda estarles compartiendo los resultados, en donde se hacen una serie de pilas, se apilan estos fragmentos, se empiezan a comparar y se empiezan a hacer librerías para tratar de ver cuáles son los marcadores que comparten estos individuos de estas poblaciones que yo estoy evaluando. Luego de esto entonces se hace un catálogo, se comparan todos estos catálogos y finalmente se genera una matriz de marcadores contra individuos. ¿Qué más hicimos? Entonces teníamos unas preguntas muy interesantes, como les conté de la tesis de maestría, nos quedó el interrogante de que los colores no generaban ninguna preferencia en reproducción, no tenían, digamos, ninguna frecuencia en términos de las poblaciones, no había un morfotipo más frecuente que el otro, un fenotipo más frecuente que el otro, uno más exitoso que el otro. Entonces quedaron un montón de preguntas sin resolver, para lo cual nos asociamos con unos físicos del Departamento de Óptica Cuántica de la Universidad del Valle, y estamos midiendo la refractancia de estas orquídeas. Entonces, pues un poco de los análisis de datos y precisamente los resultados que obtuvimos con este análisis de los espectros reflejados de las diferentes flores. Acá tenemos las flores rosa, las flores blancas, lo que yo le llamé las flores verdes y las flores amarillas. Y lo que estamos viendo es que la mayor diferencia en el espectro reflejado de estas flores está más allá de los 600 nanómetros. ¿Y qué sucede? Que después de los 600 nanómetros las abejas no son capaces de percibir el color, porque las abejas perciben el color de manera diferente al nuestro. Aquí tenemos entonces lo que nosotros vemos versus lo que las abejas ven. Precisamente, ¿qué estamos viendo? Que el polimorfismo floral del color de las plantas de Rodriguesia es imperceptible para las abejas, aparentemente. Entonces, en este momento hay un estudiante de física que está adelantando su tesis de pregrado, haciendo la caracterización colorimétrica y de espectros que reflejan precisamente Rodriguesia granadensis.
En cuanto a la demografía, lo que estuvimos viendo en más o menos 4.600 plantas que marcamos y seguimos durante 2 años, como les decía, entre 700 y 800 plantas por sitio. La tasa de crecimiento poblacional, que es lo que tenemos en azul al fondo, fue levemente mayor en casi todos los sitios en el bosque que en los sistemas agropecuarios, que fuera del bosque. Más importante que esta leve diferencia es la estructura estable de la población. Cuando la población es estable, lo que podemos ver es que en el bosque tenemos mucho más juveniles, mucho más plántulas que fuera del bosque, y que fuera del bosque tenemos unos adultos muy grandes, muchos adultos 2, pero dentro del bosque no tantos. Igual para el valor reproductivo, lo que nos está diciendo es que los bosques, para tener muchos más juveniles, muchos más plántulas, tienen un valor reproductivo mucho mayor. En términos de las simulaciones demográficas a futuro, 50 periodos, o sea, más o menos 25 años, por lo que los censos eran cada 6 meses. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta simulación? Que en 25 años no vamos a tener rodrigueses granadenses, van a estar extintas, tanto en el bosque como en los sistemas agropecuarios. ¿Qué nos está diciendo aquí estas gráficas o esta escala? Esto solamente es para el departamento del Cauca, pero en el departamento del Valle es exactamente el mismo patrón. Entonces, ¿qué nos cambia? Nos cambia la pendiente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que fuera del bosque las plantas tienden a la extinción con mayor velocidad, ¿sí? La situación es mucho más crítica fuera del bosque. En cuanto a la densidad, entonces miren, cada punto de estos es un forófito. Esta es la situación dentro del bosque, esta es la situación fuera del bosque. Tenemos altas densidades de plantas fuera del bosque, tenemos un forófito, 2, 3, 7 forófitos con 800 plantas. Dentro del bosque tenemos 70, 80, 150 forófitos con las mismas 800 plantas. Entonces aquí vemos los metros cuadrados, en 5.000 metros cuadrados 367 plantas, en 1.000 metros cuadrados 362 plantas. Esto genera unas dinámicas importantes en términos de las competencias, de la densidad, y lo que encontramos en el bosque fue mayor tamaño efectivo de la población, mayor diversidad genética, mayor fecundidad y mayor reclutamiento. El bosque versus los sistemas agropecuarios tienen un set de frutos equivalente, ¿sí? Más o menos es equivalente la cantidad de flores que se convierten en frutos, pero en los sistemas agriculturales el reclutamiento y la sobrevivencia posterior es muy escasa. Entonces, ¿qué tenemos? Que afuera del bosque solamente hay unos grandes individuos que son capaces de resistir, digamos, con todo esto. ¿En qué estamos ahora? No particularmente perdida, pero sí evaluando todos los parámetros que se necesitan, porque estos datos de NextGen y de RADSIC deben ser limpiados una y otra vez. Entonces ya tenemos unos resultados preliminares. A partir de estos resultados preliminares estamos cambiando los parámetros según bibliografías un poco más antiguas, según unas bibliografías mucho más recientes, en donde nos están diciendo, miren, esto de los stacks necesita ser refinado, necesita ser depurado, y entonces estamos precisamente en esa etapa para poder hablar mucho más fuerte de estos patrones. Finalmente, para concluir, entonces decirles que en ambientes transformados las orquídeas normalmente ocurren a muy altas densidades, muy lejos de lo que normalmente es adecuado para estas poblaciones, con menor tamaño efectivo poblacional y diversidad alélica fuera que dentro, y mucho menor desde el punto de vista molecular cuando lo calculamos desde el punto de vista molecular que cuando lo calculamos desde el punto de vista demográfico. Esto nos está hablando de que lo que estamos viendo en este momento no es precisamente el fenómeno que vamos a tener en el tiempo. Esto nos está hablando de algo que yo me he arriesgado a decir es una deuda de extinción. Si bien hoy tenemos preocupación menor sobre esta especie, si bien hoy encontramos esta especie muy abundante en ambientes transformados, muy seguramente esto no será el panorama en los siguientes años. Si nos acordamos de la presentación que nos contaba ayer Carmen, entonces pues más grave todavía está la situación en esta rodriguesia, y si esto está ocurriendo en rodriguesia granadensis, que es muy común, ¿qué está ocurriendo en las otras especies? Entonces falta mucho trabajo, hay mucho por hacer, y pues es muy importante empezar a medir el impacto de la transformación del hábitat en estas poblaciones. Estamos proponiendo entonces que esto es un modelo muy bello para continuar
incentivando de nuevo a continuar los estudios no solamente en esta especie, en otras epífitas de ramita y en otras especies bastante comunes, y que nos facilitan el N para poder hacer estudios, modelos y generar esta información suficiente. Muy importante los aspectos legales y éticos, los permisos nacionales, los permisos de exportación. También muy importante siempre los agradecimientos de todas las instituciones que me han estado apoyando, muchos estudiantes que a partir de sus retos en términos de sus tesis de pregrado y de maestría se han metido en este tema de la revivificación granadensis y han abordado otras particularidades de la historia de vida, como los rasgos funcionales, como el tema de las micorrizas, como el tema de la distribución vertical y horizontal, el éxito reproductivo, ahora la filogeografía. Entonces queremos hacer un poco de todo con esta especie para poder enseñarles en los próximos encuentros y ojalá muy prontamente en publicaciones qué está sucediendo con esta especie y qué puede estar sucediendo con otras especies similares y relacionadas. Finalmente, muchas personas que me han ayudado y colaborado un montón en esto, las personas que me facilitaron muy amablemente sus fincas, sus reservas naturales, que me dieron la entrada, que me ayudaron. Siempre muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Muchos otros seres vivos que se involucraron directa o indirectamente en este proyecto y muchas gracias a todos.